presento mi invento. Se llama la megacatapulta. Sirve para tirar la roca. Está construida de cartón, pegamento, celo, una cuchara y papel. Sirve para divertirme. A ver, ¿lo enseña? El objeto salamontado se llama caja fuerte. Sirve para guardar el dinero y construido el cartón. Las de volcán. Y estas son de río, ¿no? Supongo. Sí. Y estas también son de río, ¿no? Que luego hay unos peces, ¿no? Sí. Vale, muy bien. ¿Qué más? ¿Y ahí qué tiene? Aquí, Hostia, un pozo. como fallaba, A ver. ¿Por qué fallaba? porque se embosaba todo y hemos hecho esto para que el agua caiga mejor. Ah, para que baje. ¿Y dónde va a parar ese agua? ¿A la pecera directamente o no? A ver. No tiene ¿Aquí puedo levantar esto? Sí. Ah, mira. Aquí tiene esto. A ver si podemos grabar ahí. A ver si mi compañera la cámara enfoca. Sí. A ver, yo pongo el dedo, ¿ves? El agua cae de aquí y baja por aquí, por lo que entiendo, ¿no? Sí. Y va cayendo por aquí. Ah, pero tiene dos tiestos. Sí. ¿Y por qué se ha puesto dos tiestos? Porque antes el agua por aquí caía y para que no caiga el agua hemos puesto esto para asegurarnos que no caiga el agua por aquí. Claro, pues se saturaba, ¿no? Sí. Entonces lo que hacía que no era tiempo de bajar el agua y se venía por aquí, ¿no? Y regalimaba. Claro, todo recalimaba, claro, es que todos los inventos no salen a la primera. ¿Lo podemos ver encendido esto de cómo funciona? Sí. A ver, que tiene aquí tantos cables y tantas cosas que no... ¿Cuál es? ¿Es ese? ¿Puede ser? Sí. ¿Es ese? Ah, mira, aquí tienes comida para los peces y todo muy bien. A ver, pues enchúfalo, a ver. ¿Estás seguro que no va a salir agua por todos lados? ¿Ya lo has enchufado? Ah, mira, ya botea por aquí. Ay, por ahí arriba también. Anda. Ahí encima relaja, ¿no? Sí. Ay, veo que ahí hay semillas también. Sí, porque... Eso es alpiste. Sí. Aquí también. Esas crecen fácil con la humedad. Muy sí, porque bien. por si acaso... Claro. Y aquí, mira. Y ahí, mira, te está diciendo cámara, enfócale, te voy a enseñar algo. Mientras lo mira yo esto, Mira, a copiarme yo esto. esto... ¿Eso qué es lo que ha hecho? Mira, esto ya lo teníamos ahí afuera. ¿Mm? Porque... Dos tiestos veo, ¿no? Dos tiestos, sí. Y lo hemos reutilizado. Muy Y bien. las plantas las hemos cogido con la raíz y las piedras de río y volcánicas. Hostia, pero las piedras de río no se pueden coger, ¿no? Las volcánicas. Las... Ah, esta que son... ¿El tipo artificial? No. Sí. Muy bien. Y las de río, si tienen bichos o cosas que no os apligáis, pues no las cojáis, pero si están así limpias, sí que las podéis coger. O sea, las que están sueltas por al lado del río, que tú levantes, no hay ningún bicho debajo, ni gusano, ni nada, Sí. se pueden coger. Pero las que tienen humedad y hay animales no, pues si no, intervenimos en el ecosistema y tenemos que hacerlo lo menos posible, ¿no? Y Para cuidar a los animales que viven, por muy pequeños que sean. Ah, pues antes cuando estaba buscando el material, que también le gusta a usted... Venga, cámara, venga, que vamos a dar una primicia. Veo que también le gustan las hormigas, ¿no? sí, Anda, ¿y qué tiene aquí? ¿Esto qué es? ¿Qué clase de hormiga es esa? la Mesorcaponatus. La Mesorcaponatus, muy bien, ¿y esa? Esa nos la encontramos cuando salimos
afuera por primera vez después de todo esto, la encontremos. Y ha puesto huevos y está ahí cuidando los huevos. Y es muy raro porque esa estaría despistada. Sí, esta la cogimos porque acabaría muriendo. Las que están en la tierra no las cogemos porque sabemos que acabarán haciendo agujeros y pueden tener más posibilidades de vida. Pero esta la encontró en medio de la carretera y se deshidrata muy rápido la hormiga y acaban muriendo. Entonces que la rescatemos y aquí la tenemos viviendo con nosotros. Tenemos dos colonias. La Mesor capunatus y la Mesor barbarius. Esa es la barbarius, muy bien. ¡Hala! ¡Hasta la próxima! Adeu. El dispensador automático. Esto sirve para cuando tenéis mucha prisa, echéis los ingredientes de la comida que queréis hacer, entonces hay en forma de bolita pequeña, la abrís y ya tenéis la comida. Y cuando esto lo he construido con un botón, un vaso y una pajita. Esto puede servir para todo el mundo y a nosotros, para cuando tengáis prisa y no podéis hacer el desayuno, la comida a vuestros hijos, echáis los ingredientes, sale y ya les tenéis la comida preparada. Hola Dolors, aquest és el meu invent i ho he fet amb un cotxe, amb un fil ferro i amb una copa. I això el que fa és, en general, quan la mama i el papa estan fent les tarees de casa, això ajuda, el cotxe ajuda a passar la roba. I va així. I així et diverteixes mentre ajudes? Sí. Així és com va. Altavoz desplazado. He hecho un altavoz con dos vasos desechables y un tubo de papel. Hola, me llamo Yanel y he hecho un robot de ramas robotráctico. Lo he hecho con una caja, lo he borrado con papel de plata, luego he hecho dos agujeros y en uno de los agujeros le he puesto un lápiz, en otro de los dos agujeros le he puesto un color y luego le he puesto botones. Luego he enganchado un móvil con una Eva, le he hecho la boca, luego con ojos de manualidades le he hecho los ojos, luego le he hecho las antenas. Y sirve para ayudarte a hacer los deberes. Y funciona que tú le puedes dar a un